apóstol Pedro. Y hoy vamos a ver, hermanos, algo que nos va a ayudar quizás a comprender muchos de los problemas que enfrentamos como cristianos. Y ahí vamos a meditar en esa porción de la carta del apóstol Pedro. Yo voy a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos porque has sido bueno. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra fortaleces a tu pueblo, nos ayudas a mantenernos firmes hasta que tú regreses. Hoy, Señor, estamos delante de ti sabiendo que necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor para seguir adelante. Yo sé que hay necesidad en tu pueblo, pero hoy tú vas a hablar, Padre, y vas a suplir esa necesidad. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el invitado de honor y que hoy, Padre, a través de tu palabra puedas alcanzar al necesitado, puedas sanar al enfermo, Señor, y que traigas salvación a tu pueblo a través de tu palabra. Usa a tu siervo como un instrumento en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vamos a ver ahí en la carta del apóstol Pedro, en primera de Pedro, que Dios sea bueno. Ahí en la primera carta del apóstol Pedro vamos a leer, y hoy me siento contento de ver a la familia de mi hermana Reina, de mi hermano que vienen de Zacatula, su yerno, todos esos que hacen lo posible por venir. Sean bienvenidos, hermano. Vemos a Toñito, a mi hermano Toño, todos, y eso nos goza, hermano, porque no es fácil desplazarse. Pero hoy, hermano, quiero que abras ahí en 1 de Pedro. Vamos a leer lo que Dios tiene como mensaje para su pueblo. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que el ser cristiano, hermano, muchas veces tiene que uno renunciar a la lógica humana, al pensamiento que por lo general es el que mueve a la sociedad. Allá en el Antiguo Testamento, a través de los profetas menores, el Señor decía cuál era el problema: que su pueblo era destruido. Y Él decía que su pueblo era destruido por falta de conocimiento. Hermano, y el conocimiento no lo vamos a obtener creyendo lo que la gente dice. El conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que Dios quiere de nosotros lo vamos a obtener a través de meditar en su palabra, a través de escudriñar su palabra, profundizar en ella, y es como vamos a entender cómo es que Dios quiere que vivamos. Y cuando no entendemos cómo Dios quiere que vivamos, el creyente es destruido. A veces nosotros nos miramos bien todos unos a otros, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros venimos a la iglesia destruidos por dentro. Quizá no vienes enfermo, quizá no tienes una deficiencia física, pero emocionalmente, ¿cómo vienes a la iglesia? Hermano, hay cristianos que, les digo, muchas veces los vemos aquí, los vemos sentados en la iglesia, pero su mente, su cuerpo está lejos de Él. Estamos en otro lado, estamos pensando en los problemas, en las preocupaciones, y no nos llenamos de la palabra. Y hoy aquí el apóstol Pedro nos da un consejo de cuál debería ser nuestra conducta, de cómo vivir. Si tú has leído la carta de Pedro, Pedro enfatizaba mucho que Jesús es el ejemplo que tenemos de conducta. Y él decía, si él vivió en la carne y enfrentó todo tipo de situaciones, y con los padecimientos que él enfrentó terminó con el pecado, que ese pensamiento debería ser el pensamiento de nosotros. Y luego dice ahí en 1 de Pedro 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y dice el versículo 12, ¿qué deberíamos de hacer? Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. Una de las cosas
es que nosotros vemos que el cristianismo muchas veces nos sorprendemos por las aflicciones o por las pruebas que pueden venir a nuestra vida. Pero recordemos algo, hermano. Si el mundo despreció a Cristo, por lógica no va a despreciar a nosotros. Si el mundo, incluso el apóstol Juan, el mundo fue creado por él, en el mundo estaba, ¿y qué hizo el mundo? Lo mató, dice la palabra de Dios. Lo desecharon y lo mataron. Entonces no es de sorprendernos que también a los seguidores, aquellos que hemos recibido a Cristo y que hemos tratado o estamos tratando de agradarle a Él, vamos a enfrentar todo tipo de persecuciones. Y el problema es que muchas veces los seres humanos nos sorprendemos, y más porque hay teorías o enseñanzas donde nos enseñan que si tú vienes a Cristo, todos los problemas tienen o se van a solucionar. Que no importa cómo vengas, si eres una persona que tiene un hijo en la droga, en el alcohol, cuando tú vienes a Cristo, Él se va a encargar de eso. Que toda tu familia va a empezar a vivir de acuerdo a lo que tú crees y te va a empezar hasta a aplaudir. Pero ese es un problema grave por ignorar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Santiago 1, versículo 12, decía el apóstol Santiago o Jacobo, dice que cuando nos encontremos en diversas pruebas, lo que deberíamos hacer era glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que está enseñando, que la vida cristiana va a estar rodeada de adversidades, y no porque Dios las quiera, y no porque Dios quiera que nosotros todo el tiempo estemos sufriendo, sino porque es parte del proceso de preparación como seres humanos. ¿Sabías que si nosotros queremos estar aprobados delante de Dios, tenemos que ser probados nuestra fe? Porque, hermano, cuando todos tenemos una vida cómoda, es fácil decir yo amo a Dios, es fácil decir yo creo en Dios. Pero ¿qué es cuando empiezan a surgir situaciones difíciles? ¿Te imaginas que llegue un momento en tu vida que llegara a pasar lo que pasó Job? Por ejemplo, ¿quién de nosotros puede aguantar que aún tu esposa o tu esposo te llegara a decir maldice a tu Dios y muere? Aunque algunos quieren suavizar la palabra, no, es que era por compasión. Es que la mujer de Job era por compasión a Job al ver en esa situación, al ver el dolor. No, es porque ella no entendía el proceso de Dios. Entonces los procesos de Dios son muy diferentes. Por eso Pedro dice, hermano, no te sorprendas del juego de prueba como si fuera algo extraño. O sea, la prueba tiene que ser parte de tu crecimiento. No es parte de algo que muchos dicen, no, es que está pagando el karma. Yo muchas veces lo he dicho, hermanos, y lo aún sigo sosteniendo. Dios no está tan interesado en estarnos disciplinando todo el tiempo. Dios lo que más le interesa es que el ser humano proceda al arrepentimiento. No es que Dios anda vigilando, a ver, fulanito de tal mintió ayer, vamos a enviarle algo para castigar. O fulanito de tal hizo tal cosa ayer y vamos a ver qué castigo le ponemos. Dios no está interesado en eso, porque Él sabe que el juicio de Dios tarde que temprano va a llegar. Dios está más interesado en que el ser humano vuelva y tenga una buena relación con Él. Incluso en Isaías, en el capítulo 1, en el verso 18, Dios le dice al pueblo de Israel, miren, yo no sé cómo están ustedes. Y Dios le decía, miren, yo estoy cansado de todo su comportamiento, de sus festividades, que solamente se acuerdan de mí cuando hay luna nueva, cuando hay día de fiesta. Pero sus manos están llenas de sangre, están llenas de maldad, les dice Dios. No está exactamente así, yo estoy parafraseando. Pero dice en Isaías 1:18, yo no sé si ustedes quieren, pero algo seguro, si ustedes quieren, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en los vecinos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, si comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada entre la boca de Jehová
arrepentido proceda al arrepentimiento, reconozca su falla, reconozca su error y vuelva a Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro dice, si tú tienes una prueba o viene algo a tu vida que no está favorable, no te debes de sorprender, no debes de echar automáticamente a volar tu mente a ver en qué momento le falla a Dios, porque esa es una de las teorías que tenemos, que si yo me enfermo, que si yo enfrento alguna adversidad, dice los hindúes, el karma te alcanzó. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y tiene razón. Pero le digo, no todas las veces va a suceder lo malo en nuestras vidas o las adversidades por cuestiones malas que hayamos hecho. En otras ocasiones va a ser el juego de prueba o lo que Dios permite que venga para probar, como dice aquí el apóstol Pedro, un poco más atrás, nuestra fe. Porque dice la Biblia que si el oro que es perecedero se prueba con fuego, ¿cuánto más nuestra fe? ¿Cuánto más nuestra fe? Entonces, si en ocasiones te enfrentas persecuciones, no debes de espantarte, no debes de sentirte atemorizado, sino por el contrario. Santiago decía, cuando te hagas en diversas pruebas, siéntete gozoso, siéntese dichoso. Aquí el apóstol Pedro dice, sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, la prueba, ¿qué es lo que es? Es, por así decirlo, la esencia de que estás caminando por el camino correcto, de que estás caminando de la manera que le agrada a Dios. Me estoy refiriendo a aquellos que estamos viviendo una vida agradable a Dios o tratando de agradarle a Dios. O sea, el que anda en pecado, pues no espera recibir cosa buena. Pero aquí Pablo está dándole a la iglesia, a aquellos creyentes que vivían una vida de santidad, una vida diferente. Y él les dice, mira, si ustedes tienen una vida parecida a la que Cristo vivió, si ustedes viven como Cristo vivió o trató de darnos un ejemplo, no se sorprendan del juego de prueba, sino a lo contrario, glorifiquen a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés pasando dificultades es la imagen de que eres un buen siervo de Dios, de que algo bueno estás haciendo para el Señor y eso va a traer consecuencias. Y eso no debería ser algo de desánimo o de sentirse, es que ya no puedo, sino al contrario. Incluso los primeros discípulos del Señor, ¿qué hicieron cuando fueron perseguidos, fueron azotados, fueron menospreciados? Dice ya en Hechos 5, versos 40, si ya que lo tiene ahí en la mano, Hechos 5, versos 40 al 42. Dice lo que dice. Está hablando de aquí de los primeros apóstoles que habían caminado con Cristo, que predicaban la palabra. Dice que los encarcelaron, los azotaron, pero allá había un hombre que era temeroso de Dios y dijo, no hay ningún problema, hay que dejarlos, hay que soltarlos. Pero fíjense lo que dice el versículo 40. Vinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por los mismos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días por las plazas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, ¿cómo reaccionaron ellos ante las dificultades? Ellos entendían que era parte del crecimiento, era parte del proceso, que incluso eso los identificaba más con Cristo. Dice que eso les causó gran gozo por haber sido dignos de padecer por Cristo. Todo lo contrario que hoy en día los cristianos enfrentamos. Hoy en día, hermanos, los cristianos cuando enfrentamos algún proceso difícil, ¿qué es lo que hacemos? A veces hasta de la iglesia no vamos. Queremos dejar los ministerios, queremos dejar de servirle a Dios, queremos dejar de agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros es algo extraño, es algo que no debería de estar en nuestra vida según desde nuestra perspectiva. Pero el problema no es porque no debería de estar, es porque no hemos entendido cómo funciona Dios. No hemos entendido cómo fue el diseño
o cómo Dios ha hablado que sería la vida cristiana. Incluso mismo Señor Jesús, que es el Rey de Reyes, es el líder más fiel que tenemos, es la guía por excelencia que debe tener la iglesia cristiana. ¿Qué fue lo que dijo que debería de ser el comportamiento de los creyentes? Si ustedes quieren leerlo, por ejemplo, en Mateo 10, si quieren leerlo, en el verso 34 en adelante, dice allá en Mateo 10, verso 34 en adelante, cuando Jesús vino, Él dijo: yo no creo que he venido a poner paz sobre la tierra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde la vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Qué dice Pedro? Por ejemplo, puede decir: no te sorprendas del fuego de prueba. Para el cristiano, una prueba o una adversidad es una sorpresa. Y más cuando la prueba o la lucha que enfrentamos proviene de las personas que deberían ser nuestro apoyo, de las personas que por naturaleza son nuestro apoyo. Hermano, y eso es una sorpresa. Entonces, cuando una persona dice: ¿cómo es posible que la persona que juró amor eterno por mí, que si era cristiano, hermano, algunos hasta ayunaron para que la muchacha se enamorara de él? Señor, quiero que esta sierva se enamore de mí, voy a ayunar, voy a orar, y allí está. Pero cuando se casan, es la persona que más daño te hace. O incluso la lógica humana nos dice que la persona que nos ama más, ¿quién es? Papá y mamá. Y a veces el daño viene de los seres que nos aman, o deberían amar. Y no es porque estemos haciendo lo malo, sino porque la vida cristiana es así. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y como le digo, el diablo puede manejar a quien sea. Puede manejar a quien sea, puede manejar a tu papá, puede manejar a tu mamá, puede manejar a tus hijos, puede manejar a tus hermanos, puede manejar a tu esposo o a tu esposa para que te haga daño o para que te ponga a prueba como cristiano. Entonces Pedro decía: no, si ustedes se meten en una prueba, no se sorprenden, es parte del proceso. Y más si viene de parte de tu familia, no te preocupes, porque los enemigos del hombre, tu enemigo más poderoso que el diablo tiene para hacerte la guerra, ¿quién es? La persona que está a tu lado. Por eso uno de los profetas decía, allá el profeta Miqueas, ¿se acuerda? Dice: de la que duerme a tu lado, cuídate. Duerme con un ojo abierto y con el otro machete por si te tiran. No vayan, hermano, no vayan a hacer eso. Porque cualquier rato que estés soñando vas a macharle mucho a la hermana. No, o sea, lo que la Biblia está diciendo, tienes que saber que el arma más poderosa que tiene Satanás es la persona que duerme a tu lado. ¿Por qué? Porque él conoce tus debilidades, él conoce tus fortalezas, él conoce dónde te puedes dañar. O sea, ¿qué es lo que hace el diablo? Lo vimos otra vez. Él entra a la persona, manipula sus emociones, su vocabulario, sus intenciones, y esa persona inconscientemente actúa como actúa. Y eso viene a traer prueba a tu vida, y es ahí donde muchos cristianos deberíamos o empiezan a pensar: y no que el cristiano solamente cosas buenas le pasan. Sí, es verdad. Cuando estamos espiritualmente moviéndonos, sabemos que esas cosas buenas, que para nosotros son malas, tienen propósito bueno. Los apóstoles, ellos entendían que la persecución, los azotes, la intimidación que enfrentaban, ¿qué era lo que hacían? Los hacía participantes de los padecimientos de Cristo, los hacía parte de los sufrimientos de Cristo. Nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como un problema
un ángel que te defienda por amor a Él. Por amor a Él. Y ese ángel, cuando Dios le dice, mira, dale permiso que toque a fulano de tal. Y Dios le da permiso. ¿Sabe para qué? Para mostrar cuál es nuestra fe. Para mostrar si realmente lo que yo digo que soy, lo soy. Porque le digo, yo puedo decir, soy tal cosa, mientras siempre y cuando esté por fuera. Yo le puedo decir, más feliz que yo soy un torero. Yo sé torear bien, yo soy un buen matador de todos. Pero desde acá de la batalla, ahorita, ¿verdad? Donde tantea que todo, cuando ya entro al ruedo, allá a lo mejor no sé ni usar el capote, mucho menos la espada de matar, no sé usar nada de eso. Si me meten ahí con el toro, a la primera toro me da la trilla. Y así hay muchos que dicen, no, es que yo amo a Dios, es que yo creo en Dios, yo glorifico a Dios. Pero ¿qué cuando viene la prueba? ¿Qué cuando viene la persecución? ¿Qué cuando tu familia te dice, o tu iglesia, tu Dios, o tu familia? Y es ahí donde tú tienes que saber. Porque la lógica humana que nos dice, primero mi familia, primero mis seres queridos. Pero recordad, hermanos, ¿sabías que en la vida cristiana la familia terrenal pasa en segundo plano? Pasa en segundo plano. Y no lo digo yo, es más, a Cristo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, ahí en Lucas 8, si tú lo quieres leer, estableció que es la familia cristiana. Lucas 8, versículo 19 al 21. En una ocasión estaba Jesús predicando, no hizo nada malo, estaba haciendo la obra de Dios. Y dice que se agolpó la gente, la multitud. Cuando Jesús entró a una casa, la multitud se agolpó porque lo querían oír predicar, o porque algunos traían enfermos, o traían algún problema, y se agolparon donde estaba él. Y dice el versículo 21, que después de que se hizo aquella gran multitud, ahí viene su mamá, vienen sus hermanos, y dice que quería acercarse a donde estaba Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ahí en Lucas 8, versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Se le avisó diciendo, su madre y sus hermanos van fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aleluya. Mi madre y mis hermanos. O sea, la familia espiritual. Cuando tú eres cristiano, ¿quién es tu familia más cercana? La familia espiritual. La familia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque la familia en la carne, es que somos familia de sangre, hermano, no hay otra cosa. Somos familia de carne. Y en la carne nada bueno hay. En la carne nada bueno hay. En lo espiritual sí. ¿Sabes por qué? Porque los que somos espiritual, lo único que anhelamos realmente es el crecimiento del otro. Es que el otro, al igual que yo, podamos glorificar a Dios, podamos agradarle a Dios. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de la voluntad de Dios. Ahí vemos esa es la importancia. Pero digo, la lógica humana, cuando vivimos en un mundo rodeado de pensamiento humano, lo primero que decimos, no, es que primero está tu familia. Primero está tu familia. Pero en la Biblia dice todo lo contrario. Primero tiene que estar Dios. Por eso Jesús dijo, mi padre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Al mismo Señor Jesús, su familia lo persiguió. Su madre y sus hermanos, dice la Biblia, que en una ocasión dijeron, miren, vayamos y llevámoslo con un manicomio, porque esa está buena de sí. En Marcos 3 lo puede leer si lo quiere leer. En Marcos 3, versos 20 y 21. Dice que su madre y sus hermanos vinieron y dijeron, ¿sabe qué? Este sí ya, ahora sí se le volteó. El único tornillo que tenía bien, se le acaba de botar. Y dice que su madre y sus hermanos llegaron para aprenderle, porque decía, Lucas 3, verso 21, para aprenderle porque decía, está fuera de sí.
Y nosotros sabemos que fuera de sí eso, o sea, no está bien mentalmente. ¿Y dice su Biblia o me estoy equivocando? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí. Aleluya. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, se volvieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. Entonces, es lo que les estoy diciendo, hermano, como iglesia, muchas veces la lógica nos va a decir: primero está tu familia, primero están las pruebas, o perdón, están tus seres amados. Pero ¿qué cuando viene la prueba de un ser amado? Cuando la persona que te ama es el mayor, o que debería de ser la persona que debería de velar por ti, es el mayor obstáculo o la mayor persecución de tu vida. Es donde la gente se sorprende. ¿Y cómo es posible? Si es mi mamá, si es mi papá, si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi hijo, ¿por qué está enfrentando tal persecución? Porque así lo establece la Biblia. Que el hecho de tomar una decisión radical para servirle a Dios, eso va a traer consecuencias. Y no porque la persona te odie, no porque la persona no quiera nada de ti, sino simple y sencillamente porque eres un seguidor de Cristo y el enemigo tiene un pleito pesado. Él va a tratar de destruirte y él se va a levantar y va a buscar la manera de hacerte el mayor daño posible. Y si lo puede hacer con alguien que dio en tu lado, con alguien que te vio nacer, con alguien que te vio crecer, hermano, el enemigo lo va a tratar de hacer. ¿Y eso para qué? Para que tú digas: bueno, esto es la vida cristiana, y esto es lo que Dios quiere, y esto es lo que Dios anhela para mí. No, sino que es parte del proceso. Si no es algo que Dios permite, ¿para qué? Para que tu fe, tu grandeza y tu madurez espiritual se vaya reflejando cada vez más. Porque cuando uno es realmente maduro espiritual, hermano, cuando viene una prueba, uno todo lo canaliza espiritualmente. Uno se da cuenta, pero ahí no está esa persona, sino está Satanás. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, no permitas que nada de eso que has dicho, porque el Señor está diciendo: mire, yo voy a subir a Jerusalén, y como está escrito del Hijo del Hombre, que sea menospreciado, que sea matado o muerto por los sacerdotes y los religiosos, dice: así va a acontecer. Y entonces Pedro, por el amor y la misericordia que tenía Cristo, le dijo: Señor, que de ninguna manera lo permitas. Ya me imagino, hermano, la escena. Yo creo que Pedro le dijo al Señor: mira, Señor, quiero decirle un consejo. Quiero aconsejarle algo, mi maestro. Mire, no vaya para que no le pase nada de lo que ha dicho. Y qué bueno que le dijo Cristo: apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, la lógica humana, ¿cuál es? Preocúpate por ti. Mira tu familia. ¿Cómo vas a dejar tu familia? ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué no ves a tu familia cómo está? ¿En qué condiciones está? ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos terrenales, ahorita podemos decir, hasta que la muerte nos separe. Y a los 3 meses se están divorciando. A los 3 meses, ay, Señor, ya no me mando. O te la llevas o te la mando. O regrésate con tu papá o con tu mamá. ¿Por qué? Porque somos cambiantes dependiendo en qué situación estamos. Cuando está enamorado de la muchachita, te digo, hay una hora, hace todo para convencerla que vea que soy cristiano, que sí le convengo. Anda bien bañadito, bien aseadito, bien peinadito, bien perfumadito, pero se casa y se le olvida todo eso. Es detallista, o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que como cristiano aprendas que la vida cristiana no es como la gente la cuenta, es como la Biblia lo dice. Que va a haber momentos buenos, va a haber momentos difíciles, pero en todo eso Dios tiene el control. Por eso el apóstol Pablo, a través de la carta que le dio a los romanos, les decía: tengo por cierto que las aflicciones, Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables que la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, va a haber aflicciones, va a haber cosas difíciles que nos pueden robar la paz, nos pueden poner a meditar. Pero en todo eso tienes que saber que Dios tiene el control.
tiene el control y que si Él las está permitiendo es con un propósito y no te sientas tú, ay, es que yo pequé, es que yo hice lo malo. No, todos los que estamos aquí hemos pecado. O levante la mano el que no es pecado. El que diga, yo tengo 3 meses que no he pecado. Es más, una semana. Todos hemos pecado. Algunos más escandalosos, otros menos escandalosos, pero pecado es pecado. Y déjame te digo algo, Dios a todos nos ha perdonado. A menos que tú hayas guardado por pecado y no lo quieras soltar y no digas, voy a guardar mi pecadito. Si tú traes tu pecado guardado, hermano, nada, ni el pecadito con agua bendita te vas a hacer. No me traigan mi botellón de Israel con aceitito para echarte una cocidita de aceite de tampoco el pecado se va a ir. O puedes decirte, voy a la tierra santa, a ver, Señor, tampoco, hermano, están más pecadores todavía que nosotros. Allá está puro el asunto, ¿saben por qué? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, mire, ustedes siéntense ahí por 2000 años. Ahí los dejó sentaditos. Y por eso es la capital mundial del homosexualismo. Esos son los pueblos más malvados, el pueblo de Israel actualmente. ¿Sabe por qué? Porque Dios les dijo, espérense ahí. No es que Dios los haya desechado, porque son linaje de Dios. Para que no te vayas a confundir, es que el pastor dijo que Dios les echó a Israel. No, Dios le dijo a los israelitas, espérense ahí. Pero tú lees Romanos 9:11, te vas a dar cuenta que después de la iglesia, Dios vuelve con su pueblo amado. Dios vuelve con ellos y vuelve a tratar, pero lo que les estoy diciendo es que Dios dejó al pueblo de Israel, los dejó a una mente reprobada, que ellos hicieran lo que creían que es correcto. Y es como vemos a la nación de Israel. Entonces, hoy lo que Dios quiere, hermano, que tú como iglesia, cuando enfrentas una dificultad, que si enfrentas una persecución, y no importa de dónde vengas, si viene de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu primo, de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa, no te desanimes ni te digas, ay, que te estaré pagando, ¿cuál es el precio? No, al contrario, sino que en eso glorifiques a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios, hermano? Porque a veces puede ser una pregunta, decir, Dios es mi pastor, gloria. No, eso no, cualquiera lo puede decir. Glorificar a Dios es que en medio de las dificultades tú sepas que el Dios que tú tienes merece ser amado. ¿Se acuerdan en el libro de Job? ¿Qué hizo Job cuando recibió todas las malas noticias? Si quieres se lo leemos si no se lo recuerda. Dice lo que dice. Alguien que lo tenga ahí rapidito, alguien de esos que saben, yo como yo no leo la Biblia. Creo que está por ahí Job 2. No me recuerdo bien, pero sí, Job 1, verso 20. Cuando Job recibió las malas noticias, ¿qué fue lo que hizo? Dice, rasgó sus vestiduras en el Antiguo Testamento, era señal de humillación delante de Dios. Se postró en tierra y adoró. Eso es glorificar a Dios. Que cuando venga la persecución, cuando venga la angustia a tu vida, en vez de que tú digas, voy a renunciar a ser cristiano, tú empiezas a adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo no está ciego. No está ciego. Yo estoy seguro que Dios miraba la congoja del corazón de Job. Miraba cómo estaba humillado, por eso le decía a Satanás, ¿qué no lo has considerado? ¿Cómo, a pesar del daño que le estás haciendo, él sigue firme? Y Dios no se queda permitiendo. Y uno pudiera decir, ¿por qué Dios no haría nada? Porque recuerda, en Dios hay propósitos que tú y yo no lo vamos a entender. Hay propósitos que tú y yo no lo vamos a saber. A lo mejor Dios tiene un propósito. Hace algunos días atrás, como unos 2 semanas, estaba viendo el testimonio del cantante de la banda del Cuisillo. Ya es un cantante que cantaba con ellos, pero se convirtió al evangelio y estaba viendo el testimonio. Y dice que cuando le faltaban 3 años para terminar su contrato, él le dijo al pastor, yo ya quisiera renunciar a la banda. Y el pastor le dijo, mire, vaya y hable con su patrón y dígale, ¿sabe qué? Ya no puedo seguir cantando, no me siento cómodo. Y aquí este hombre con él contento, lleno de fe, y pues, no estaba haciendo orar.
y le digo, ¿sabe qué, fulano tal? Quiero decirle que ya no me siento cómodo, ya no puedo cantar a gusto. Ya cuando estoy en las presentaciones le digo a los fanáticos que van allá al concierto, ustedes no vengan a esto porque aquí esto no le agrada a Dios. Y que le dicen, y los fanáticos, ¿y entonces por qué vienes tú? Dice, ¿por qué no tengo contrato? Entonces dice que cuando ya llego a su patrón, mire, yo no me siento a gusto, le faltaban 3 años para terminar un contrato de 10 años. El patrón porque le digo, usted tiene un contrato y tiene que terminar. Él salió acongojado, triste, porque la respuesta no fue favorable. Pero dice, después entendí que esos 3 años Dios los quería para que les predicara alabanza. Que todos los integrantes de Cuisillo supieran que hay un Dios que les ama a pesar de su comportamiento, a pesar de cómo viven, Dios les ama. Dice, yo hasta ahí entendí que esos 3 años Dios nos permitió para que le predicara a nosotros. Entonces le digo, hay ocasiones en las que Dios permite cosas con propósitos que nosotros no tenemos al presente. Y no vamos a saber ni por qué Dios lo hace, por qué Dios lo permite, sino al contrario, que cuando tú no entiendas algo o por qué Dios tiene algunos propósitos en tu vida, tú simplemente dices, Señor, no sé por qué está viniendo esta prueba a mi vida, pero lo que sí sé es que tú tienes el control. Y así como las pruebas tienen un inicio, también tienen un fin. Entonces, hoy te digo, hermano, que si tú enfrentas una prueba o estás en algún proceso de tu vida, tú no te sientas mal y te empiezas a cuestionar o que se te vaya el sueño, ¿y qué he hecho mal? Porque puedes haber hecho todo bien. Así como Job, ¿qué mal hacía Job? Es más, Jesús, ¿qué mal había en él? Para que sus seres amados, su familia, viniera y dijera, está fuera de sí, o en otras palabras, está loco. Es una vergüenza para la familia, o sea, no he hecho nada mal. Porque hablar de las cosas de Dios, de las maravillas de Dios, levantar paralíticos, levantar muertos, sanar enfermos, hermano, eso no había nada de malo. Pero su familia que dijeron, no, esa está fuera de sí, esa es una vergüenza para la familia. Así puede ser en tu vida. A lo mejor tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus hermanos pueden decir, es que eres la oveja negra de la familia. Y quizás tengan razón, pero eres un hijo aprobado. Por eso Pedro aquí decía, si nosotros parecemos como cristianos, no te avergüenzas, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. O sea, si enfrentas una persecución, tienes que saber que dentro de ti hay algo que no es humano, sino divino, que está morado. Y que así como Cristo fue perseguido, fue crucificado y fue muerto, y Dios lo levantó al tercer día, ese mismo Espíritu que hubo en Cristo también ahora mora en ti y también te va a levantar, porque así lo dice en Efesios. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará, y eso es lo que vale la pena. Y por eso en ocasiones vale la pena que nos pongan locos, marihuanos, drogaditos, mientras no lo seamos, glorifiquemos a Dios, porque eso es una recompensa. Entonces hoy te digo, hermano, que como iglesia no te sientas mal cuando viene una prueba. Claro, si estás viviendo el pecado, ahí no digo nada. Si tu comportamiento es pecaminoso, ahí no puedo decir nada. Pero si viene una prueba por servir a Dios, por amar a Dios, por agradarle a Dios, hermano, glorifica a Dios. En vez de que te sientas acongojado, haz lo que hizo Job, no es arrancar tu vestido porque no te está y no tenemos para poner otro. Pero lo que sí puedes hacer, vete de rodillas y glorifica a Dios. Dile gracias, Padre, porque me consideraste para participar de los sufrimientos. Y cuando hagas eso, hermano, déjame decirte, Dios va a empezar a trabajar dentro. Hermano, ser cristiano, como la Biblia lo dice, es fácil. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando uno entiende todas las cosas, cómo funcionan. Ponte de pie, vamos a ver. Padre bendito, hoy he tratado de ser breve con tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí, Señor. Yo no sé si hay pruebas en tu pueblo, no sé si hay dificultades o persecución, pero lo que sí sé, Padre, es que este mensaje es para tocar el corazón de aquellos que lo necesitan. Yo he hablado tu palabra
Y hoy, Señor, yo quiero que cada uno de los que estemos aquí aprendamos a canalizar todas las cosas como las canalizas tu Padre, con propósito, con una dirección espiritual, sabiendo que lo que hoy estamos enfrentando es por tu gracia y por tu misericordia. Si nos has permitido ser perseguidos, Padre, es porque a ti te persiguieron y tú fuiste fiel y triunfaste a pesar de todo. Y así tu iglesia, Padre, en medio de las persecuciones, aprendamos que ahí, Señor, hay propósitos para nosotros. En el nombre de Jesús, hoy quiero orar por cada necesidad que ha sido puesta en nuestras manos. Tú la conoces, Padre, a la perfección, y solamente te pido, Padre, que tú des la respuesta que tu pueblo necesita. No la respuesta que tu pueblo quiere, sino la que tu pueblo necesita. También, Padre, tú conoces todas las angustias que hay en tu iglesia. Esas angustias que en muchas ocasiones nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. Pero que hoy, Señor, aprendamos que tú eres nuestro Señor. Y que lo que tenemos que es llegar a ti con un corazón humilde. Y así como Ana, derramar nuestro corazón delante de ti y poner nuestra carga en tus manos para que tú la soluciones. Bendice también, Señor, a aquellos que honran a tu pueblo, que honran tu obra, Señor. Aquellos que hacen lo posible para que tu palabra se siga ministrando, bendícelos en gran manera, Señor. Aquellos hombres que con sus aportaciones hacen que llegue el sustento para tu obra, Señor. Que seas tú bendiciéndolos en gran manera y proveyéndolos, Señor. También, Señor, aquellos hombres que a través de sus diezmos hacen que tus predicadores sigan llevando la palabra a los necesitados, donde quiera que se encuentren, bendícelos en gran manera, para que tengan siempre las ventanas abiertas, para que puedan aportar con buen corazón. Bendice, Padre, aquellos hombres y mujeres que a través de sus fuerzas predican tu palabra, cantan las alabanzas, Señor, y dan testimonio de lo que tú has hecho. Que donde quiera que anden, tú les sigas fortaleciendo y dando sabiduría, Padre eterno. Ahora, mi Dios, los que estamos aquí como iglesia, estamos aquí porque queremos que seas tú ayudándonos cada vez a ser mejores y servirte mejor. Bendice la economía de mis hermanos, bendice sus proyectos de vida, que tengan sus matrimonios y sus hijos, para que tu gloria sea en todo momento la luz que alumbra sus vidas, Padre. Ahora, mi Dios, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia.